Buenas tardes. Bienvenidos a el primer día del Congreso, el primer día del Congreso, a esta mesa sobre el arte de la buena despedida. Contamos para estas exposiciones con tres excelentes profesionales, pero por sobre todas las cosas, maravillosos seres humanos. Va a exponer sobre el arte de la buena despedida la musicoterapeuta María Reina Guillemi. Es además paliativista, diplomada en gerontología, coordinadora de la Diplomatura de Cuidados Paliativos en Personas Mayores de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Luego expondrá en Organizar una buena vida hasta el momento de la muerte la licenciada Andrea Pop, terapeuta ocupacional, paliativista, docente y formadora en cuidados paliativos a nivel nacional e internacional. Luego expondrá Lo que ahora tiene sentido, la magíster Mónica Ibarra, licenciada en psicología, especialista en gestión de programas de salud para personas mayores y jefa del Departamento de Prevención Sociocomunitaria en el PAM. Los dejo con Mara Guillemi. Muchas gracias, Wanda, por la presentación. Buenas tardes a todos. Cuando en 1977 me recibí de musicoterapeuta, no había una definición de qué era la musicoterapia. Entonces era bastante difícil explicarle a la gente qué cosa hacíamos los musicoterapeutas. La primera definición es de 1996 y es reformulada en el 2011. Entonces la gente suponía dentro del imaginario que la musicoterapia, si bien usaba música, con lo cual decían qué lindo, le decía, si yo estoy deprimido, ¿puedo escuchar 10 minutos de la Sinfonía 40 de Mozart o mejor que escuche 10 del del movimiento alegro de la Primavera de Vivaldi? O tal vez, si vas a trabajar con personas mayores, sí o sí vas a tener que usar tangos, porque es lo que se usa. Y entonces desde ahí aprendí que para trabajar con personas no hay recetas. Porque cada uno de los individuos, y me incluyo en la palabra individuo, tenemos historias, necesidades, sueños, gustos que no son propios, que inclusive cambian a lo largo de la vida. Repito, para trabajar con personas no hay recetas. Lo que sí hay son ingredientes. Y precisamente de esos ingredientes son los que quiero que hablemos para considerar y para facilitar una buena despedida. ¿Cuáles son esos ingredientes? Obviamente la vida, la muerte, la trascendencia y las personas. Si vamos a hablar de vida, depende de la disciplina que tomemos, vamos a tener una definición distinta. Los físicos definen la vida de una manera, los filósofos de acuerdo a la escuela a la que adscriban también. Los abogados para la ley tiene vida, la vida tiene una definición, para los biólogos tiene otra, para la fisiología tiene otra, pero siempre fiel a mis principios voy a tomar la definición de vida del gran músico John Lennon, que en Beautiful Boy dice, la vida es lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. También el músico catalán Serrat dice, la vida y la muerte bordas en la boca, tenía mereceditas la del guardarropas. La vida y la muerte bordados en la boca tenemos todos. Por eso, para la muerte, según lo dice Joan Halifax en Trabajando con los Moribundos, es, sin embargo, en nuestra cultura contemporánea occidental, la muerte no se suele considerar como una maestra con la que hay que pasar cierto tiempo, sino más bien como un amenazante fracaso biológico e incluso moral, que hay que negar y evitar. Nuestra perspectiva colectiva de la muerte no la contempla como algo redentor y liberador, sino más bien como un enemigo al que hay que vencer y en el mejor de los casos como una situación negativa que tenemos que soportar. Y volviendo un poco al arte, el poeta inglés John Donne, en su soneto 15, que forma parte de los sonetos sacros, en el principio y en el final de ese soneto dice, no estés orgullosa muerte, aunque te hayan llamado poderosa y terrible, pues tú no eres así.
Pasado un breve sueño despertamos eternos, y ya nunca habrá más muerte. Muerte, morirás. Este soneto se cita en la película Wit, y la profesora, la exigente profesora Ashford, le dice a la estudiante Vivian Bering que entre la vida y la muerte solo hay una coma, una pausa. Y esto me da pie para el siguiente de los ingredientes, que es la trascendencia. Y cuando hablo de trascendencia no lo hablo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista que todas las personas queremos trascender. Si no, fíjense que en la cita que conocemos todos, que todas las personas debemos en la vida plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y también tomo la idea de trascendencia de la película Coco, cuando Héctor, que es este, y Coco van a buscar una guitarra para que Coco precisamente pueda encontrar a su ancestro. Y se la piden a Chicharrón, que tiene una guitarra. Y Chicharrón ya está por desaparecer, porque nadie más lo va a recordar. Esto es trascender. Todos queremos alguna vez ser recordados en la vida, haber hecho algo para alguien, haber dejado nuestra semilla para un futuro. Y por supuesto, el último, y como se dice en inglés, the last but not the least, o sea, el último pero no el menos importante, somos las personas. Las personas que tenemos historia, que tenemos sentimientos y tenemos relaciones afectivas. Y cuando digo personas, no me estoy refiriendo solamente a las personas que están en fin de vida. No me refiero solamente a los familiares que acompañan a esas personas que están en fin de vida. Me refiero a nosotros los profesionales que estamos trabajando y acompañando a esas personas en fin de vida. Y cuando hablo de lazos afectivos, también estoy hablando de las mascotas, que tienen que formar parte de esa buena despedida. Las mascotas que son tan trascendentes en la vida de las personas que las tienen. Las mascotas que nos acompañan. Pero antes de empezar entonces a trabajar en esta mezcla de estos ingredientes, y vuelvo a citar un tuit de Joan Halifax, tenemos que hacer pasar nuestro hacer. Acá dice los 5 guardianes del lenguaje, del habla, del discurso, y yo incluyo también del hacer. El primero de esos guardianes, que es como puertas consecutivas, una tras de otra. La primera ¿es verdad? ¿Es cierto? La segunda, ¿es amable? ¿Es gentil? ¿Ayuda? Para nosotros en español no tenemos una única forma de aceptar el true y el kind. Para quienes estén participando en este congreso, desde el inglés entenderán mucho mejor que nosotros. La tercera ¿es beneficioso? La cuarta reja, la cuarta puerta que hay que atravesar, ¿es necesario? Y la última ¿es el momento adecuado? ¿Es ahora el tiempo? Y con esta idea de las puertas, a veces en el trabajo en fin de vida, la persona nos entreabre una puerta, ya que hay que ver si ese es el momento que quiere hablar. Por supuesto que todo lo que nos diga es de utilidad. Y la vida es un curso, y despedirnos de ella es un arte. Por eso quiero citarles el poema Ítaca, el poeta egipcio Cavafis. Recordemos que Ítaca es la isla de la que sale Ulises para la guerra de Troya y a la que vuelve después de 20 años. Y entonces Cavafis en su poema dice: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no lo llevas dentro de tu alma, si no lo yergue tu alma ante ti. Y entonces, como en la Bella Durmiente, tenemos que agarrar el espejito, espejito, y preguntarnos y mirar: ¿llevamos lestrigones
¿O cuáles son nuestros lestrigones? ¿Cuáles son nuestros cíclopes? ¿Cuál es ese violento Poseidón que sacude nuestro barco y nos hace dudar o nos hace atar al mástil para no sucumbir al canto de las sirenas? Les dije que los profesionales somos parte y nadie puede dar lo que no tiene. Por eso tenemos que empezar a analizar nosotros, desde nosotros, qué es el morir. En el libro, cuando los profesionales lloran o cuando los profesionales sufren, en el capítulo 6, Sandra López, citándolo a Worden, a William Worden, uno de los que más trabajó con el tema de los duelos, dice que los profesionales tenemos que mirar para no ser afectados por 5 cuestiones de duelo o pérdida de las otras personas. El primero es, la experiencia de los otros puede ser un espejo de las propias pérdidas, y no necesariamente es un problema si él o la profesional tienen resuelta esta cuestión. O sea, si yo sé de que está tratando la cosa que a mí me afecta y la tengo trabajada, no hay ningún problema. El segundo, en la que yo puedo verme reflejado, es trabajar con pacientes que pueden reflejar, perdón por la redundancia, futuras pérdidas del profesional. Y en el libro pone el ejemplo de una trabajadora social que sufría diabetes, que tenía que trabajar con una paciente con diabetes a la que le había sido amputada una pierna. Entonces, yo tengo que pensar a veces si voy a poder trabajar en esa situación con ese paciente que me está adelantando mi posible futuro. No quiere decir que ocurra, pero es un posible futuro. Y el tercer posible situación habla de poder saber y enfrentar nuestra ansiedad existencial, que es tener conciencia de nuestra propia muerte. Y muchas veces podemos vernos reflejados en historias muy parecidas a las nuestras. Por eso el tema del espejito, por eso saber cuáles son mis lestrigones, cuáles son mis cíclopes, porque el Poseidón que llevo me sacude ante determinadas situaciones y ante otras no. Y sigue citando en este libro al Dalai Lama y dice, es crucial ser consciente de la muerte, contemplar que no permanecerás mucho tiempo en esta vida. Si no eres consciente de la muerte, no aprovecharás esta especial vida humana que ya has alcanzado. Recordemos que para los budistas este tema de la impermanencia es una cuestión constante. Y para nosotros que trabajamos en paliativos, el tema de la impermanencia y de la muerte, también tenemos que mirarlo. Y para terminar, en las citas de este libro, dice Sandra López, afrontar una enfermedad grave nos recuerda la fragilidad de la vida y nuestra cercanía a la muerte. Si podemos aceptar la muerte como parte de la vida, podemos esforzarnos por vivir la vida en su plenitud, para priorizar los valores que son importantes para nosotros y por lo tanto para prepararnos más fácilmente para nuestra propia desaparición. Ser conscientes de nuestra finitud es una de las recompensas que cosechamos al trabajar en cuidados paliativos y en fin de vida. Y puse la imagen de Boo, de Monster Inc., porque Boo abre la puerta a ver si están los monstruos, y ya los monstruos no están, ya no la asustan, ya los vio, ya sabe qué es lo que está dentro. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con nosotros para que nuestra despedida, y la despedida de los pacientes sobre todo, sea buena, haber trabajado con ella. Si ustedes me preguntaran qué palabras quisiera yo que dijeran en mi despedida, en el momento en que ya morí, y son estas palabras que trae San Pablo, y dice, yo por mi parte estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he conservado la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Yo no hablo del contenido religioso de las palabras, por favor. Lo que estoy diciendo es que si yo pude vivir mi vida manteniéndome fe
manteniendo mi creencia en los valores que para mí son trascendentes. Si yo pude mantenerme fiel y he combatido el buen combate en el sentido de haber trabajado para ayudar a los demás, perfecto. Puedo decir que voy a recibir el premio. ¿Cuál será el premio? Vaya uno a saber. Pongan ustedes el que quieran. Y para ir cerrando esta exposición, en el último fragmento del poema de Ítaca dice, Cavafis, vuelvo a citar, ¿no es cierto? Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habías emprendido el camino. Pero no tiene nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Estas Ítacas, como dice Cavafis, es el curso de la vida, por todos los lugares que pasamos, por todas las muertes inclusive que hemos tenido de otras personas y muertas de situaciones que ya no volvemos a tener nosotros en nuestra vida. Esto es de lo que se trata la Ítaca, de lo que se tratan los viajes. Y fíjense que él dice que habrás vuelto sabio. Y el filósofo español del 1021, Salomón Ibn Gabirol, dice, en la búsqueda de la sabiduría, el primer paso es el silencio. El segundo, escuchar. El tercero, recordar. El cuarto, practicar. El quinto, enseñar a otros. Y es por todo esto que yo quise compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias. Muchos pensamientos nos ha brindado Mara con su exposición y seguramente muchos de los conceptos que ella ha desarrollado los profundizará y les hará la interdisciplina, la vuelta de página que tienen que tener nuestra queridísima Andrea Poc. Buenas tardes a todos. El tema que he elegido compartir con vosotros es el cómo organizar un buen vivir para cuando llegue la muerte. Como disparador del tema traigo a colación una frase de Eduardo Galeano que dice: vivimos en una cultura plena de apariencia donde la boda o contrato por matrimonio importa más que el amor, el funeral importa más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Vivimos en la cultura del envase y morimos mal, y a criterio propio considero que cada vez peor. Si bien cada uno de nosotros enfrentamos de modo personal y particular, por ejemplo, recibir el diagnóstico de una enfermedad incurable, tener que llevar a cabo determinados tipos de tratamientos que pueden influir aún más en mi calidad de vida, el tener que adaptarme al deterioro progresivo de esa enfermedad, tener que adecuar mis expectativas y realidad, y quizás el paso más importante es el de hacernos o tener que hacernos lúcidos a nuestra propia finitud. Todo esto conlleva o he sentido, mejor dicho, a una intimidación o a una amenaza que para algunos individuos es una situación o una tarea difícil y para otros, pero soportable, pero para otros es una tarea que les resulta insostenible, intolerable e incluso imposible. En mi formación tuve un profesor y él nos decía que debería ser una obligación prepararnos para morir, ¿no? Si bien es un derecho inherente al ser humano a bien morir, nuestra cultura no nos brinda herramientas o no nos ofrece herramientas para poder transitar este proceso universal, íntimo, intransferible y cotidiano de la manera tan natural que es, ¿no? Y esto, prepararnos a morir, no sería otra cosa que vivir con más conciencia, con una conciencia más activa sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia finitud. Y es aquí donde articulo el desarrollo de mi hacer cotidiano como TEO, que aborda los cuidados paliativos, en donde llevo a cabo una clínica integrada, y con esto hago referencia a que complemento el tratamiento de la enfermedad con la experiencia objetiva, subjetiva, personal, humana,
de esa enfermedad en ese paciente y en esa red de contención. En general, aquel individuo, mejor dicho, esa unidad de asistencia que enfrenta tal situación amenazante o intimidante, suelen mencionar que producto a tal acontecimiento emergente ha causado un efecto desorganizador e incluso devastador. Una enfermedad, y más aquellas enfermedades que son susceptibles de derivación a cuidados paliativos, causan sufrimiento, causan miedos, y como bien lo expresa la imagen, no hablamos solo de un dolor físico o qué parte duele, sino que hablamos de un dolor total. Hablamos de una realidad que se debe enfrentar, pero que a la vez desestabiliza hasta el razonar por dónde comenzar. Y es por ello que elegí la palabra organizar como iniciación del tema. Si vamos a su concepto, y como pueden ver, subrayo lo más relevante y que articula mi rol terapéutico. Organizar es un verbo que hace indicación en reformar, estructurar, establecer, instaurar algo para lograr una finalidad, coordinando los individuos y los medios convenientes. Es hacer, es elaborar, es producir o ejecutar algo, ordenar las actividades o distribuir su tiempo. Como TO, evaluamos, planificamos, hacemos, verificamos, actuamos y reiniciamos permanentemente el ciclo. Esta evaluación es un proceso que implica un análisis metacognitivo y una reflexión crítica que involucra la interpretación de la patología, el impacto ocupacional por el que atraviesa la persona en su estado de mayor vulnerabilidad. Nos enfocamos en la vida cotidiana, en las actividades con propósito y con significado, y asimismo abordamos en el entorno en el que esa unidad de asistencia vive, convive y sobrevive a esa realidad. ¿Y por qué es importante analizar toda esta secuencia? Precisamente el punto central es que, debido al tipo, a la etapa, a la fase o al avance de la enfermedad, si hay o no control adecuado de los síntomas, si se llevan adelante determinados tratamientos que arrastran efectos secundarios, entre otras variables, hacen que la participación activa por parte de los pacientes en esas actividades significativas se puedan llegar a ver afectadas, intervenidas o incluso truncadas, ¿no? Y es por eso este análisis, para precisamente poder dilucidar cómo puede verse afectado ese paciente, no solamente en su desempeño ocupacional, por los síntomas emocionales, físicos, sexuales, sociales y espirituales, sino además cómo impacta todo ese proceso en su autonomía, en su independencia, y muy importante, cómo repercute la misma en su calidad de vida. Como terapeutas ocupacionales buscamos conseguir el máximo bienestar, confort y calidad de vida posible a través de la ocupación. La ocupación en sí misma posee un valor terapéutico, es nuestra herramienta terapéutica, y mi objetivo como TO paliativista es la de poder reducir el impacto, y esto se logra buscando un equilibrio y ajuste entre la persona, la actividad y el entorno. La finalidad primordial de la ocupación es sostener el sentimiento de identidad personal y elaborar significados para dotar o para dar sentido y propósito a las experiencias y también a su propia vida. Hablamos de rehabilitación paliativa. Como terapeutas ocupacionales vamos a intervenir tanto de manera directa como indirecta en lo que bien expresa Dietz, ¿no? Todas y cada una de nuestras intervenciones son y serán diseñadas para mejorar la calidad de supervivencia, de manera de que la vida de los pacientes sean tan confortables y productivas como sean posibles, y que puedan funcionar con un mínimo nivel de dependencia cualquiera sea su expectativa de vida. Si bien somos seres dinámicos y adaptativos a lo largo de la vida, llevamos a cabo múltiples ocupaciones que están determinados y que también, asimismo, determinados factores pueden obstaculizar dicho proceso de adaptación en cualquier momento de nuestra etapa evolutiva. Por ello, lo que intentamos es
profundizar y encontrar sentido y significado a las actividades que se realizan con la idea de reforzar esa identidad ocupacional en dicho hacer y adaptar el ambiente, si así se requiere, para que el mismo posibilite la ejecución. La función del terapista ocupacional es la de explorar y analizar no solo la actividad y su objetividad de significado que una persona le puede atribuir o le atribuye a las rutinas diarias a lo largo de su existencia, sino que también tendrá en cuenta las expectativas cambiantes de esa persona producto de las influencias tanto internas como externas en el momento actual, en el momento presente. Por lo tanto, vamos a asistir en todo el proceso de adaptación, adecuación y aceptación de la enfermedad. Vamos a intentar guiar esa expectativa a realidad, organizando, conteniendo y brindando sostén para que se viabilice toda la carga emocional, física, social y espiritual. Vamos a brindar medidas de confort y bienestar. Vamos a acompañar, mientras así se nos permita, a la despedida y duelo. Es fundamental estimular, fomentar y articular espacios de encuentro para la expresión, para la escucha, para el silencio. Y también es importante que se tengan claro que nuestras intervenciones van a estar dirigidas tanto al paciente como a su red de contención. Otro objetivo importante, otro punto importante, es resaltar que el miramiento terapéutico es holístico, integral, individualizado. Personalmente considero que hay 3 cuestiones claves a tener en cuenta. La primera es que no hay recetas, no hay protocolos universales. La segunda, que la terapia debe adecuarse al paciente y no el paciente a la terapia. Y la tercera es la ética en el hacer profesional. Por favor, no despersonalizar, no etiquetar, sino creer que todos somos iguales, no creer que todos necesitamos, deseamos y queremos lo mismo. La calidad de vida es otro gran concepto subjetivo y personal, y aquí, para buscar el objetivo de un buen vivir y un buen morir, resaltamos la importancia de dicho conocimiento. Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, entre otros de sus grandes talentos, mencionó en su momento: todo ha sido descubierto excepto cómo vivir. El vivir es un continuo aprendizaje, es el arte del autoconocimiento, que merece ser explorado, experimentado, en definitiva merece ser vivido. No se puede retroceder el tiempo, tenemos el aquí y el ahora. Entonces los invito a que se hagan preguntas existenciales como: ¿hoy es un día para morir? Si fuera ese día hoy, ¿estoy en paz, en concordancia con mi vida, con mi entorno? Y si no fuera así, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Tenemos el derecho a un buen morir, a una buena despedida, y determinar si es buena o no solo depende y dependerá de nuestro propio sentir. Este modelo de abordaje nos pone frente a un nuevo enfoque de cultura, ¿no? Esta realidad, por decirlo, paliativa, se acompaña de conceptos y constructos vinculados con creencias, costumbres, actitudes que hacen vivir este presente y esta realidad de acuerdo a aquellas experiencias compartidas o vividas. Y es aquí donde radica nuestro reto como paliativistas, en mostrar, culturizar otro paradigma, otro enfoque, un enfoque humanista, flexible, un enfoque interdisciplinario, un enfoque integrador, reflexivo, crítico, inclusivo y sobre todo ético, ¿sí? La última palabra clave de esta exposición es muerte. Y en relación a esto, también traigo una pregunta. No voy a ser original porque ya la hizo Osho y dice: la verdadera pregunta que deberíamos hacernos todos y cada uno de nosotros es: no sé si hay vida después de la muerte. La verdadera pregunta es si estamos vivos antes de la muerte, ¿sí? Para serles sincera, es una pregunta que suelo hacerlo también a mis pacientes, y las respuestas muchas veces es oír y escuchar el haberse o el estar arrepentido de no haber vivido lo que tenían deseos de vivir, de no haber experimentado, de no darse la oportunidad de haber
sentido, ya sea por miedo, por vergüenza, por culpa, por castigo, etc. Entonces, ¿por qué no organizar el buen vivir? ¿Por qué no ocuparnos en ello? ¿Por qué no ampliar el máximo o al máximo las fronteras de nuestra propia emocionalidad y racionalidad como seres humanos? Y aquí, en esta imagen, queda plasmado desde tiempo histórico hasta en el presente, cómo podemos vincular el desempeño ocupacional como expresión del quehacer humano. No confundir con cuidados paliativos con ya no hay nada más para hacer, ni tampoco confundir el ocupar a un ser humano con solo entretener o hacer pasarles el rato, ¿sí? Ocupar es dar significado a las acciones, en especial a la vida. Un buen vivir a partir de un diagnóstico que limita la vida puede permitirnos o dar lugar a reaprender, a habilitar, a adaptar no solo una actividad, un entorno, sino también a conceptos adquiridos que son el cómo vivir y el cómo elijo morir, ¿sí? Darme la oportunidad de ser protagonista de mi existencia. Puedo asegurarles que comparto la experiencia de Elizabeth Kubler-Ross cuando dice que sus pacientes no les han enseñado a morir, sino a vivir. Y para finalizar, mis palabras de despedida son, para que todo proceso de vinculación terapéutica sea eficiente, sea activo, sea dinámico, se debe tener ante todo respeto, ser respetuoso. Debemos siempre respetar los tiempos personales, las decisiones, y si todavía realizan o llevan a cabo la internación domiciliaria, respetar también el sentido de caseidad, respetar el sentido de pertenencia, ¿sí? A pesar de que a veces contamos con tiempos breves para gestionar nuestro plan, ya sea porque las derivaciones son tardías o porque la enfermedad avanza más de lo esperado, debemos ir con calma, porque estamos entrando en un micro o macrosistema que es desconocido, y además debemos ir con alma, para que esa entrada sea realmente humana. Muchísimas gracias. Una frase brillante: hacernos lúcidos a nuestra propia finitud. Y esto va a enmarcarse o va a seguir o darle pie a Mónica para que desarrolle lo que ahora tiene sentido. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Ibarra y desde ya agradezco la invitación a participar de esta mesa. La verdad es que me siento muy interpelada por esta invitación en el sentido de proponerles una tarea conjunta, una tarea de reflexión y de intercambio en función de este momento tan particular que busca que con este diálogo con ustedes pueda cobrar un sentido. Cuando hablamos de sentido es ubicar en relación al análisis y a todo lo que nuestra tarea involucra, la idea de pensar que la despedida final como momento es el más importante, pero no deja de ser importante por lo triste, por lo doloroso, sino por lo impactante y emocionante, por lo que nos involucra. Disponer de una estrategia es una de las partes. La otra es tener la oportunidad de generar sensibilidad en cuanto al uso de estas herramientas y nuestra disciplina, nuestra especialidad, poniéndolo mejor como profesionales. En particular, como sujetos, lo que tiene sentido es que, así como personas y herramientas puestas en juego, transitamos en cada uno de estos espacios una oportunidad de interrogación y de respuestas respecto de nuestra propia muerte. Y la idea de que reflexionemos sobre cómo se cobra sentido en esta oportunidad es que podamos construir, recrear en cada despedida una oportunidad de significaciones, crear, construir un significante. Veremos cómo podemos hacer para generar esta reflexión. En principio, tenemos
el análisis del protagonismo, ¿no? Tenemos que generar el análisis teniendo en cuenta un escenario donde, por supuesto, la persona a acompañar es la persona protagonista. ¿Cómo se presenta? ¿Con qué eventos se está presentando? ¿Cómo se le juegan estas reacciones emocionales en sus diferentes escalas? ¿Cómo transmite y cómo expresa o no su miedo a la muerte, su tristeza, las formas de expresar y demostrar la ansiedad, su hostilidad marcada y muchas veces silenciada, y obviamente los antecedentes psicopatológicos previos a la situación de enfermedad que pueden acentuar y recrudecer estos momentos. Y en particular la forma en que tiene esta persona en especial de cursar sus síntomas. Aquí el escenario es dinámico, es central y se combina con las alternancias de las presencias y ausencias de otros interlocutores, de otras personas que tienen que ver con familiares cercanos, afectos, y acompañando y completando este escenario el equipo, todos nosotros, el equipo interdisciplinario que acompaña este momento. La familia que acompaña porta una palabra, tiene una palabra que transcurre, que se dice y que no se dice. Por lo tanto, el análisis de estos protagonismos son tan importantes para nosotros para tener en cuenta en cuanto a los silencios, a las presencias y a las ausencias. Entender y darles un eje de sentido a esa estructura familiar, a su composición, a cómo están distribuidos los roles y cómo se destacan o no las presencias y las ausencias. Toda esa historia familiar que a través de estas personas que se acercan se reedita y se actualiza trayendo lo propio. Es una oportunidad de resignificar el cuidado del ser querido. Esa familia tiene una marca en relación al cuidado. Y por supuesto, la familia está involucrada en el proceso de duelo. Y nuestra función ahí es promover y prevenir el duelo patológico. Instar al acompañamiento de este momento de manera integrada. Nosotros, el equipo que acompaña y su lógica. Las herramientas que vamos aprendiendo, que vamos utilizando, que vamos combinando y recreando en el sentido de la oportunidad de que muchas veces son asertivas, otras veces no alcanzan. Y por supuesto, nuestra posibilidad y estilo de comunicar y de poner en juego nuestra propia palabra. Y cuando digo palabras, también digo silencios. Ahí hay que tener en cuenta los prejuicios que subyacen cada una de nuestras intervenciones, los prejuicios que nos hacen ubicar de un lado o de otro respecto de este lugar de despedida. La comunicación con la persona a acompañar es fundamental. Todo el tiempo debemos sostener ese canal de comunicación y consultar permanentemente acerca del bienestar, el estado de situación, sosteniendo una ética de cuidado, con las palabras y con el compromiso. Obviamente que la comunicación con la familia es importante, es un hilo conductor en todo sentido. Y obviamente tenemos que poner en juego el abrir los nuevos canales de comunicación, que ni siquiera ellos ni nosotros sabemos que pueden estar al alcance. Ir y descubrir estas nuevas oportunidades. En este punto, la virtualidad cobra un nuevo protagonismo y pueden estar presentes algunas personas desde la distancia a través de una imagen o simplemente desde un texto. Ahí mismo nosotros, desde nuestros límites personales, desde cómo portamos como sujeto nuestra existencia y nuestro momento, debemos tener en cuenta nuestros límites personales
y nuestros requerimientos en el límite de asistencia técnica, de respetar el encuadre técnico y obviamente de supervisar las intervenciones que nos complejizan. Obviamente nosotros entendemos a la muerte como un proceso, sabemos que estamos hablando desde la lógica de curso de vida, y la muerte es un proceso que se viene dando desde un tiempo atrás, no es la despedida el único momento, sino que lo que aquí importa, y aquí, a este lugar estamos siendo convocados al gran desafío de que esa despedida sea transitada sin sufrimiento, ¿sí? Generar un entorno complaciente, de bienestar, donde no se pierda esa vinculación a la persona a despedir hasta el último momento con su deseo y su posicionamiento de sujeto activo. Obviamente, quienes despiden somos todas esas personas, familia y equipo que acompañamos desde cada uno desde nuestros lugares esta despedida final. Y justamente en derrotero a esta posición y a esto que reflexionemos, así como no hay personas iguales, no hay momentos iguales en la vida de cada uno de nosotros, no hay una despedida igual a otra. Por lo tanto, tenemos hasta último momento la oportunidad de recrear y de recrearnos en relación a esto. Los profesionales que formamos parte del equipo de cuidados paliativos debemos saber manejar y conocer la utilidad de las herramientas que cada disciplina puede aportar en el proceso de morir y la despedida de la vida para ser transitada sin sufrimiento. Por lo tanto, nuestra reflexión tiene que ver con dialectizar este momento interno particular nuestro con lo que operativizamos como profesionales ahí en ese instante. Tenemos que profundizar la mirada en escoger entornos físicos y emocionales adecuados, tener en cuenta qué duelos ha transitado el paciente, qué duelos se han tramitado en ese entorno, cómo se ven facilitados o no los diálogos, el peso de la palabra, el lugar para los silencios, propiciar situaciones no invasivas, que la buena despedida sea realmente buena y que se vea esta intención como meta y objetivo de disminuir el sufrimiento. La persona a acompañar con nuestra compañía alivia su dolor y esa es nuestra función. Aceptar que muchas preguntas queden sin respuestas es un gran desafío para nosotros como personas y obviamente subrayar esto de que la incertidumbre forma parte de nuestra existencia. Obviamente hay una única certeza, la certeza de que nos vamos a morir y nos vemos interpelados a través de distintas trayectorias, de distintos laberintos, una ubicación en cuanto a cómo elaboramos eso que no ocupa un lugar de inscripción en el inconsciente. Yo quisiera invitarlos a que me ayuden, los invito a una lectura muy sencilla, muy simple. Aquí tengo el libro, El arte de envejecer. Me estoy yendo con esta lectura a Marco Tulio Cicerón, al año 43 a.C., y este filósofo político que se encuentra apartado de la vida activa política, reflexionando sobre el envejecimiento, y realmente se los recomiendo porque es un tratado que muestra la arquitectura argumental de los motivos de queja contra la vejez. Es un tratado que nos convoca y a la vez nos interpela en esto de entender que el misterio acerca de la muerte y del envejecimiento es una pregunta que viene transitando el ser humano en sus reflexiones filosóficas desde hace muchos siglos.
Por lo tanto, todo lo que podamos hacer va a construir un cambio respecto de este paradigma de envejecimiento activo y saludable. Y la escena de la despedida del fin de vida tiene que ser construida desde esta lógica. Marco Tulio Cicerón nos habla de 4 objeciones fundamentales desde la que se sostendría que la vejez no es buena, porque nos apartaría de administrar negocios, porque haría más débil el cuerpo, porque nos privaría de casi todos los placeres y porque estaría no lejos de la muerte. Sin embargo, el paradigma del envejecimiento activo y saludable nos está demostrando que la vida activa puede conservarse hasta el último día, que la funcionalidad y la conexión con la vida no solamente pasa por lo que se entiende categóricamente con un cuerpo saludable y fortalecido o con los placeres ligados a la juventud, sino que hay todo un nuevo territorio para descubrir en términos de placeres y principalmente de deseo. Y el tema de la muerte, como dije al principio, queda implícito por la misma existencia de la vida, con lo cual los invito a todos ustedes a que reflexionemos cómo poder ganar territorio a este envejecimiento saludable, incluyendo a la lógica, a la presencia y a la certeza de la muerte para aliviar el dolor que nos genera este ser y esta existencia. Muchísimas gracias por escucharme, espero haberles sido útil. Y ahora sí, luego de escucharlos, vamos a darle pie a el espacio de preguntas. Definitivamente una charla para aprovechar, excelente todas las disertantes, tenemos preguntas para ellas, así que vamos a empezar con Mónica. Usted refiere a un escenario y a un protagonismo. ¿A qué se refiere? ¿El protagonismo no es el de la persona cuidada, la que entra en fin de vida? Bueno, buenas tardes, un saludo a todas las participantes. Bueno, la idea de esta ponencia tiene la intención de poner en eje la mirada sobre un escenario y en ese escenario ver evidentemente cuáles son los protagonismos y cuando la intención es que podamos acercarnos y visualizar instrumentalmente esto, es pensar principalmente en la persona que estamos cuidando, pero también ver esa actitud protagónica, tanto activa como pasiva, de los lazos vinculares, de esa familia que está presente, la que está ausente, la que es referida con las palabras, la que es nombrada con los silencios, y todo ese entramado de vinculaciones que profundizan la intensidad de los afectos del momento. Y por el otro lado, el protagonismo vivo, activo, totalmente dinámico, que es el equipo de trabajo. El equipo que somos todos nosotros, intercambiando presencias, ausencias, palabras, silencio y entretejiendo toda esta dinámica que cada uno de nosotros desde su profesión pone en juego, no solamente desde su subjetividad y desde su momento particular, como me refería antes, en relación al posicionamiento con la muerte, sino cómo actualizamos el uso de las herramientas que desde nuestra profesión estamos poniendo en juego, sobre esta artesanía que es cada instante, cada despedida, cada puesto en acto de este momento a construir. Gracias. Mara, acá una pregunta, dice, ¿los Ítacas dependen de las personas, el entorno y o su cultura? Obviamente todas esas cosas, porque cada uno emprende su propio viaje, no es el mismo, ni siquiera dentro de la misma familia es el mismo, ni siquiera dentro de, o sea, empecé por la familia porque es lo más chiquito, de la misma persona. Mi Ítaca va cambiando y es totalmente
personal. Cavafis lo dice clarito, ¿no? Porque dice tu Ítaca, o que son los Ítacas, como que cada uno tiene el suyo. El asunto es descubrirlo, ¿no? Excelente. André, una pregunta para vos. Dice, nombraste evento devastador. ¿Es para todos lo mismo? ¿Es el mismo evento para todos? ¿Un evento devastador? Pues ya pensaba que había terminado perdón, la pregunta. No, cada uno, todo como decimos, es el significado significante que cada uno le ponga a ese evento. Como decimos, malas noticias. Las noticias no son ni buenas ni malas, va a depender del constructo que tenga cada persona en cómo ir construyendo o cómo ha construido su historia, sus pérdidas, en cómo le colocó ese significado significante. Entonces, para uno, determinado diagnóstico puede ser devastador y creer que ya se terminó todo, y otros intentan que su vida valga la pena y una actitud de lucha o de vida o de esto de ir readaptando continuamente el significado de su propia vida hasta su muerte. Entonces eso es personal, como lo he escuchado como hilo conductor. No hay recetas únicas, no somos únicos, no somos seres todos iguales, somos individualizados, cada uno tiene su propia impronta, su propia huella digital, y así va a vivir cada proceso. Como terapeuta siempre cada actividad va a tener un propio significado, cada vida va a tener un propio significado, y ese es el reto profesional, que como bien dijo Mónica, como equipo interdisciplinario no solo tenemos que conocer a esa unidad de asistencia, sino conocer a todas las disciplinas que conforman, para precisamente ir balanceando todo ese efecto devastador y ver cómo lo podemos abordar de la mejor manera para darle un buen morir. Excelente. Mara dice, ¿los pacientes y la familia siempre quieren hablar de lo que les va a pasar? No, no siempre. Y es un poco como, mi imagen siempre es que hay que estar muy atento, porque es cuando te abren una puerta y te la abren un poquitito. Y vos tenés que ver en ese poquitito que te abren, que ese es el momento. Tampoco lo van a hablar siempre con el psicólogo del equipo, ni lo van a hablar con el kinesiólogo, lo van a hablar con quien en ese momento fundamentalmente esté escuchando y sienta que está escuchando. Ahí se van a abrir, pero es un segundo que hay que aprovecharlo, ¿no? Y preguntarse si, como decía Halifax, ¿es el momento apropiado? ¿Es ahora? Hay que estar muy atento. Uno no puede estar atendiendo pacientes en fin de vida, mirando si hay algún mensaje importante, algo que le quedó en el celular, ¿no? Hay que estar con toda la energía, con toda la atención puesta en eso, porque a lo mejor es esa vez y es nunca más, y se perdió, ¿no? Tal cual, perfecto. Andrea, ¿es posible organizar un buen morir cuando hay cerco de silencio? ¿Cuál o cuáles serían las condiciones necesarias para lograr ese objetivo? De verdad es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero es excelente, porque yo creo de que hay múltiples variables. Una, que tengamos una derivación temprana. Es fundamental que los profesionales deriven tempranamente a los cuidados paliativos, ¿no? A un equipo tratante en donde se pueda identificar a ese cuidador primario, en donde se puedan identificar si existe o no ese cerco de silencio, y ir abordando esa situación a partir de lo fundamental, una comunicación empática, asertiva, activa, no solo entre la unidad de asistencia, posibilitar esa unidad, sino también con el equipo tratante. Como dijo Mara, a veces no es el psicólogo el que va y da el apoyo o ese arte de acompañamiento, a veces puede ser el enfermero, el propio médico, la terapista ocupacional. Entonces sí se puede organizar y depender de muchas variables, de las que les mencioné, más del trabajo personal que tengamos nosotros como
como profesional en lo que es nuestra propia finitud, nuestras propias limitaciones, nuestras transferencias y contratransferencias de cada caso en particular. Y también otra de las cosas es cómo podemos nosotros ser lo suficientemente flexibles para ir adaptando todo ese proceso, porque no es llegar y pensar, bueno, voy a ir así con estos objetivos en regla, no, cada segundo que uno está con esa unidad de asistencia, e inclusive cuando hacemos las reuniones con equipo, es un andamiaje actualizado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Y primeramente, como profesionales, haber trabajado nuestra propia finitud, nuestro autoconocimiento, trabajarnos diariamente, no solamente en la formación continua de los cuidados paliativos, sino en esto, en nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí vamos a poder culturizar, ¿no?, un nuevo significado al buen morir o a la muerte, que es a esto lo que yo decía en mi charla, ¿no?, de que no tenemos una pedagogía del buen morir, no nos dan herramientas nuestra cultura de cómo hacerlo, de cómo vivirlo, cómo transitarlo. Entonces, en este reaprendizaje está el trabajo en equipo y personalmente en nuestro propio trabajo, ¿sí? En esta capacitación continua y en nuestro propio andamiaje y en nuestro propio autoconocimiento. Muchísimas gracias. Mónica, en la despedida, ¿cómo hacer para que no haya sufrimiento? Bueno, qué pregunta, ¿no? Digo, tomando un poco esa metáfora que toma Amara en cuanto a la búsqueda de los monstruos, el encuentro por esas imágenes así tan impactantes y retomando, hilvanando esto que acaba de decir Andrea, ¿no? O sea, cómo no hay una significación y tenemos que ir a construir esto que nos pasa. Cuando decimos sufrimiento, digo, me parece que esto que habló ella en relación al impactante, a lo diabólico, a esta cosa tan catastrófica, lo que nos interpela a nosotros es ir a una construcción de sentido en un ida y vuelta para esa persona que cuida, la persona que es cuidada y el equipo con cada una de las piezas que intenta ir al encuentro en ese lugar no predeterminado de esa parte de la significación, ¿no? Ahí cuando Mara decía, probablemente no sea con el psicólogo, con la psicóloga que se genere eso, sino que fluye y se filtra, ¿no?, en esos espacios que no podemos anticipar y que justamente tenemos que estar atentos en ese lugar que se genera, el ir acompañando, nuestra presencia aliviana eso que nosotros decimos que es inevitable. Hablar de sufrimiento implica reducir, aflojar, desinflar eso de la angustia, eso del dolor que es propio de la naturaleza humana. Cuando llegamos al mundo, llegamos a través de un estallido, de un llanto, en el impacto de un dolor, de un llanto que nos genera una ausencia de significación. ¿Qué es ese llanto? Justamente no sabemos si es hambre, si es necesidad de teta, si es frío, si es dolor de panza, y creo que traspolar esta falta de significado también es la que nos pone en juego a nosotros desde lo individual, nuestra posición en particular como integrantes del equipo de salud, transitando nuestra propia significación y nutriéndonos de ese acompañamiento, de ese alivio, de ese reparo, de ese refugio que se da ante eso inevitable, pero que es la única certeza que tenemos como seres humanos, que es que vamos a morir. Bueno, en realidad es eso, ¿no? Es también dar la consistencia en acompañar que muchas palabras no van a ser dichas, muchas preguntas no van a ser respondidas, porque realmente la naturaleza humana implica incertidumbre. Así que no sé si con esto puedo enriquecer lo que Mara y Andrea tan
también han expuesto, pero realmente agradezco estar formando parte de esta mesa. Bueno, y quiero comentarles, o sea, quiero compartir con ustedes un comentario de alguien que está del otro lado escuchando y dice: agradecida por esta mesa tan profundamente amorosa, enriqueciendo desde la gran experiencia de los profesionales intervinientes un tema tan desafiante. ¿Puedo agregar una única cosa que siento Sí, como totalmente. la obligación de hacerlo? Que, sí, ahora cuando lo digan a ver por qué. Mi mamá siempre desde chiquititos nos decía: no le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a vos. Y ese es como, o sea, además de estar honrando a mi mamá en este momento, es eso, ¿no? Como ese rector. No le tengo que hacer a los otros, en un momento tan delicado, algo que a mí no me gustaría que hicieran. Que me hicieran. Bueno, y agregando a Mara, lo que yo sumaría, lo que siempre digo en cada encuentro, es ser el profesional que te gustaría tener si tú estarías en esa misma situación, Exacto. ¿no? Ese es el mismo. Que te miren, que te escuchen, que te toquen si vos permitís que te toquen, Claro. ¿sí? Entonces, sé el profesional y no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Perfecto, sí, sí. Cerraría esta mesa con una frase que nos gusta mucho a Mara y a mí, es: dentro de la ética todo, fuera de la ética nada. Nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y haber compartido estos momentos. Un placer, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Moni, un placer. Gracias, Mara. Gracias, igualmente, muchísimas gracias.